Y seguimos hablando de arte y queremos agradecer la presencia el día de hoy aquí con nosotros de Jaime Calderón, artista plástico, a quien queremos agradecer también porque participó en la subasta de arte realizada por Fundación Fidal para la construcción del Ecomuseo Biblioteca. Y queremos decir de Jaime Calderón que se formó en el Colegio de Artes Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. Es ese colegio una cuna de artistas, porque hay muchos artistas que empezaron allí. Luego siguió en la Facultad de Artes de la Universidad Central, empezó a participar en salones nacionales, obteniendo varias distinciones en dibujo, témpera, acuarela, y está entre los cultivadores y cultores del género desnudo, de lo que hablaremos entonces. Bienvenido, Jaime, a este programa. Muchas gracias, doctora. Usted nace artista, desde el comienzo. Desde el comienzo. Sí, nací en un pueblito en Imbabura, al noroccidente de Ibarra. ¿En qué pueblo? Es de San Blas. San Blas. Por Urcuquí. Urcuquí, ya, perfecto. Sí, entonces estudié en una escuela de la hacienda de esta familia Gijón y Camaño. ¿Ya? Entonces ahí estudiábamos los hijos de los empleados, de los trabajadores. Era una escuela unidocente. Recibíamos clases en un troje, en un granero. ¿Ya? Y mientras la profesora daba clases a un grado, nos dejaba con tareas y nos hacía dibujar. ¿Y usted dibujaba? Dibujaba. Entonces, ahí creo ¿Qué que dibujaba en esa época? Paisajes, montañas, los cerros, los buses. Un bus que llegaba de vez en cuando al pueblo. Al pueblo. Sí, y alrededor había cantidad de hornos de ladrillo, de tejas. Entonces jugamos mucho con la arcilla, haciendo vasijas, ollitas, muñecos. Eso creo que ayudó a medio aflojar las manos. Sí, por ahí. Luego vieron cierta habilidad. Una tía con la que vivía vio que tenía cierta habilidad y me sugirió estudiar en San Antonio. En el Daniel. Sí, porque ahí terminaban en sexto curso y les daban nombramientos de maestros, de profesores. Entonces ese era el interés de mi tía. Claro. Pero yo ya una vez que empecé a dibujar ahí... Ya no quería más. Ya no quería más. Quería seguir solo dibujando y pintando. Y luego vino a Quito. Luego vine a la Facultad de Artes. Sí, aquí más un deslumbramiento mayor en la capital del país, pues todo era maravilloso. Las exposiciones que habían en todo el tiempo, había una actividad cultural muy, muy fuerte. Salíamos de una galería, íbamos a otra. Había la Galería Artes, la Altamira, la Gorriba, la Charpentier. Una época de grandes galerías, sí, que después 70, decayó en el Ecuador. Sí, era maravilloso. Había un mundo artístico. ¿Y dónde se conoció con Elizabeth? En la Facultad de Artes. En la facultad, ahí unieron sus destinos, ¿no? Ahí nos juntamos, todos salíamos emparejados de la facultad. Sí. Artista con artista. Artista con artista, Y usted tiene 3 hijos. 3 hijos, sí. Artistas. También Esteban, Paul y Sergio. Paul es el que mayor da interés Bueno, él ya se dedicó por completo al arte, a la pintura. Sí. Y los otros 2 a la arquitectura. A la arquitectura. Pero que tiene que ver también, es un arte, ¿no? Sí, como decía un amigo, por fin hay un artista en esta casa, refiriéndose a Paul. Sí. Qué bien, qué bien. Entonces, esta vida de artistas les va llevando a ustedes por un derrotero para dedicarse toda la vida al arte. Es lo que han hecho toda la vida. Sí, toda la vida. Una temporada ilustraba la revista Cultura del Banco Central, pero claro, fue una temporada muy, muy corta, donde me salí de un poco de la actividad artística, pero igual eran ilustraciones, era diseño. Y claro, egresamos de la facultad y dedicados por completo a la pintura, al dibujo. Claro, uno salía de la facultad un poco perdido, sin saber qué rumbo tomar, pero a mí ya me gustaban las obras de Toulouse-Lautrec, de Modigliani, de Degas. Sí, y una noche que subí a la casa, porque vivía por San Juan, había en un basurero en una esquina un montón de cosas, de papeles, de libros. Y me acerqué y encontré un catálogo de Gon, Chile. No puedo creer, habían botado allí. Estaba botado ahí. Entonces vi eso y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Este tipo de dibujo me gusta, me encanta. Y ahí cambió toda mi... Y se encaminó por el desnudo. Por el desnudo. Mis dibujos eran de una sola línea, unos dibujos del tema eterno, el desnudo femenino, que ha cautivado a todos los pintores, artistas, a todos claro. Los artistas. Sí, Y entonces empezó a dedicarse a pintar desnudo. ¿Con modelos o...? Sí, en la facultad teníamos modelos. Estábamos ya acostumbrados a trabajar con el modelo.
Claro, yo contrataba una modelo, trabajaba 6 horas diarias, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días. Ya en la época de la pandemia cambió eso, ahora trabajo con un poco de fotografía. Claro. Pero antes era con la modelo en vivo, porque siempre, porque es más directo la luz, la imagen. La textura de la piel. La textura. Claro. Y la historia de las modelos, porque cada modelo tenía su historia y de alguna manera conversando y plasmando. Y siempre la piel es un universo, un mundo lleno de formas, un tema inagotable. Y se reflejan distintos tipos de luz, depende del día. A veces los días grises son oscuros los tonos, o los días luminosos, pues se refleja todo en azules, verdes. Es un universo la piel. ¿Cuántos años lleva pintando desnudos, Jaime? Hijo, egresé en el 82, ya más o menos 40. 40 años, 40. Y no se ha cansado. y no me he cansado y sigo por delante los... ¿Y pinta todos los días? Todos los días, ¿Con horario? De 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, luego en la tarde de 3 a 5 y media, 6, cuando ya se va la luz. Y en la noche... Prefiere pintar con luz natural. Con luz natural. Y en la noche hago grabado, hago cositas que no se requiere mucho de luz. De luz. Claro, entonces apenas para comer usted, una horita se da para comer y... A seguir, sí, es el mejor entretenimiento que he encontrado en la vida. Claro, y usted tiene su taller en su propia casa. Sí, en la casa del taller, ahí trabajamos Elizabeth, Paul. Los tres. No se interrumpen y cada uno diferente, porque, bueno, en el caso de Elizabeth la conocemos mucho por las frutas y las flores, ¿no? Sí, cada uno está en su mundo. Sí. Cada uno en su... ¿Y el hijo qué hace? Él ha tomado distintos temas, desde el tema de los circos, los temas de danza, de ballet. Le gustan ciertos personajes medios extravagantes, pero dentro del realismo. Entonces él arma sus escenas para fotografiar como si fuera para una película. ¿Ah, sí? Pone telas, cosas, hace todo un escenario y luego le coloca a los modelos ahí. Y toma fotos, toma como 300 fotos y luego escoge, creo, solo una. Ya. Sí. Cada uno tiene su forma de trabajar. Sí, cada uno tiene su método. Elizabeth con sus modelos, que es más fácil conseguir. Conseguir un durazno o un tomate. Pero las modelos sí es muy difícil, bueno, sigue siendo difícil. Sí. Sigue siendo difícil el tema de las modelos, tienen recelo. Por lo general son personas conocidas que me han dado una mano posando. Sí. Qué bien. Ahora, usted ha participado también en varios concursos, ¿verdad? Sí, cuando uno sale de la facultad entra con ese afán, ¿no? Ese afán de devorar el mundo. Entonces uno participa en todos los salones, en uno le rechazan. Ya has sacado menciones en el Mariano Aguilera, en el Salón Nacional, en Citotusa, el primer premio. Sí, eran los primeros años, en el 82, 83, que uno participaba en los salones. Después como que uno ya se cansa y ya busca seguir con lo de uno, pintar y pintar, porque no siempre los jurados son así rectos y ecuánimes, justos, ¿no? Sí, pero bueno, fue una buena época de participar en los salones. También es una forma de visibilizar, claro. Porque en las galerías tampoco le daban cabida cuando uno era estudiante, ¿no? Había que pasar mucho tiempo para que le den... Pero si usted saca una mención, ya más fácilmente le reciben en una galería. Sí, como que ya se le abren las puertas de... ¿Sabe usted cuántos desnudos ha pintado a lo largo de su vida? ¿Tiene la cuenta? Sí, tengo ahí, sí han de ser unos 2.000, o entre dibujos, porque más dibujaba. Sí, deben ser unos 1.000 dibujos, unos 1.500. Y los que uno ha botado también, porque uno no... No se siente contento. Sí, uno les quiere olvidarse. Ya, hace los dibujos, pero ¿usted trabaja sobre todo en óleo? Salí de la facultad y me dediqué solo al dibujo, al carboncillo, pero sin haberme programado, sino que me gustaba la línea espontánea. El carboncillo es una técnica inmediata, porque ese rato uno tiene el resultado es más espontáneo. Trabajé como unos 10 años en carboncillo, sanguina y el sepia, que son las herramientas más conocidas. Y luego fui entrando poquito a poco en el color a través del pastel. Me gustan mucho las tizas de pastel. Igual trabajé como unos 10 años con esta técnica del pastel.
Y tuve una exposición en Milán de pasteles, llevé como 60 pasteles. Pero cuando mandé la obra y luego cuando llegué, la obra estaba colgada y el pastel se había pegado en los vidrios y todo. Dios mío. Y me pasé toda la noche limpiando todo, retocando todo. Dije, no, hasta aquí con el pastel. Sí. Y ahora sí voy a dedicarme al óleo. Pero fue duro porque siempre he trabajado la tiza, que son cosas sólidas, ¿no? De pronto el óleo, como es líquido, era difícil, me costó mucho llegar a trabajar el óleo, pero ahora ya más o menos estoy conforme. ¿Y cómo fue la acogida en estas muestras? Nos habla de Milán, pero seguramente estuvo en otros países también. Sí, expuse en la Casa de la Cultura unos 100 desnudos en el año 2002. Y eso me abrió las puertas en la Cancillería y me ofrecieron exponer en cualquier ciudad que yo eligiera. ¡Qué bien! Y la primera exposición fue en La Habana, en Cuba, en la Casa Guayasamín. Claro. Y depende de los embajadores, del entusiasmo que le pongan cada Así uno. Es. Ahí estaba el embajador Suescum, que le gustaba yo mucho. Me acuerdo, un gran amigo. Le gustaba mucho el Francisco, arte. Claro. Entonces él hizo una cosa grande de la exposición. Como ya son todos solidarios los diplomáticos. También compran. También compran y estaban todos ahí una linda exposición Luego me invitaron a exponer en Génova en el 2004. Génova era la ciudad capital de la cultura europea en ese año. Y la embajada en Italia hizo una semana cultural. Entonces ahí me invitaron a exponer en la Casa de América, era una linda galería. Y luego sí expuse solo, por mi cuenta, en Milán, en una galería particular. ¿Y cómo le fue allí? Muy bien, porque la galería durante el año selecciona la mejor exposición y le vuelve a montar por segunda vez. Y en ese año eligieron la mía como la más interesante. Maravilla. Entonces sí estaba pisando en el aire. Claro, muy motivado. Sí, muy motivado, sí. Y luego he expuesto colectivas en México. Otra exposición que hice en Kentucky, antes de la pandemia. Luego iba a la exposición a Boston, pero... Con la pandemia, claro, se interrumpió. Se interrumpió todo y ahí quedó todos los... ¿Y ahora qué planifica, Jaime? Ahora ya solo pintar, ya no me interesa mucho. No le importa si le compran, no le compran. Sí, ya se ha pasado lo más duro. Sí, pero ahora solo bueno, quiero pintar, solo quiero trabajar. O sea, lo está pintando para usted mismo. Para mí mismo. ¡Qué maravilla! Pero eso es un privilegio, ¿no? Sí, claro, han pasado 40 años también. No preocuparse mucho de lo que digan los otros, sino hacer lo que usted quiere. Sí, ahora me preocupo de los colores, de los pinceles, Sí. Y siguen siendo sus favoritos los mismos autores que usted amaba en la juventud, o ha evolucionado, ha cambiado en eso? Porque nos habló de Toulouse-Lautrec, de Modigliani. ¿Qué viene después? Sí, a ver, me gustaba mucho Degas, las bailarinas, O sea, el impresionismo le ha gustado mucho. Sí, luego Toulouse-Lautrec, su vida bohemia. Claro. Y luego conocí a Egon Schiele, que era este pintor muy especial, con una línea muy sensual, que me motivó mucho. Y trabajé buen tiempo inspirado en... Luego ya busqué mi propio camino, mi propio estilo. Pero sin embargo me gusta mucho la pintura de Rembrandt, de Velázquez. Ese claro oscuro. El claro oscuro, me gusta mucho Vermeer de Delft, me encanta la obra de los clásicos. He vuelto a los clásicos, admiro mucho, cada vez descubro tanto, todo ese mundo que hay. ¿Qué dice? Ya sé que no le importa mucho lo que diga la gente, pero ¿qué dice? ¿A la gente le gusta lo que usted hace? A unos les gusta, a otros no. A veces vienen a la casa por obra de Elizabeth y la de Paul y la mía no les interesa para nada. Puede ser eso. O a veces vienen por obra mía y la de Paul queda a un lado de Elizabeth también. O vienen por Paul y a Elizabeth y a mí. Cada uno tiene su público. Su público, cada uno tiene sus seguidores. Qué hermoso, ¿no? El poder compartir esas experiencias y reírse después un poco, ¿no? De lo que ha pasado. Sí, le gusta mucho el desnudo, es un tema que es el tema eterno, ¿no? Eterno, claro. Sí, es como para los poetas la palabra amor, es para los pintores del desnudo, porque en toda la historia está presente el desnudo femenino. Qué lindo. Sí. Lo que para los poetas es la palabra amor,
para los pintores es el desnudo. ¡Qué maravilla! Jaime, sí, le agradezco muchísimo. Y su frontalidad Rosel. Y eso, desnudar un poco el alma aquí ante nosotros. Gracias. A usted muchísimas gracias, un gusto. Gracias también, y amigos, regresamos luego de una pausa.